En estadística probabilística se habla de distribuciones. En este caso, yo les voy a hablar de la distribución uniforme continua y cómo se calcula su media o su varianza. Antes que nada, debemos tener en cuenta que en estadística probabilística uno de los objetivos es el conocimiento cuantitativo de un determinado espacio en la realidad. En cuanto a los módulos de teoría de esta asignatura, se hace referencia como tal a la reducción de los casos de funciones de probabilidad. Y estas teorías, por supuesto, tuvieron su origen en los estudios de los juegos de azar, los cuales estos impulsaron rigurosamente los estudios sobre los cuales se hacían los cálculos de probabilidad. Es fundamental, como tal, en esta asignatura hablar de variables discretas y de variables continuas. Ahora bien, para hablar de una variable en cuanto a las distribuciones, nos referimos, tenemos que tener en cuenta que esto se habla como tal de la práctica, y la práctica en probabilidad y su teoría tienen como tal unas leyes, las cuales son como tal la ley binomial o la ley de Poisson para la variable discreta o la ley normal para la variable continua, las cuales sirven de modelo para representar como tal las distribuciones más frecuentes empíricamente. Ahora bien, encaminándonos en el tema principal, que son las funciones de distribución, bien sean discretas o continuas, las cuales abarcan varios tipos de distribuciones, como aquí lo podemos ver, que las distribuciones continuas hacen parte de ellas como tal 16 distribuciones y de las discretas hacen parte, en este caso, 7 distribuciones. Nosotros le vamos a hablar de la distribución uniforme o rectangular. Pero antes que nada vamos a mencionarle las otras distribuciones. Para la distribución discreta está como tal la distribución binomial, la distribución hipergeométrica, la distribución geométrica, la distribución binomial negativa, la distribución de Pascal y la distribución de Poisson, o digámoslo así, esta es la que calcula en lambda. Y para las distribuciones continuas, que es en la cual nos vamos a referir un poco, estas son un poco más complejas y es más amplio la temática con ellas. Esta también hay una distribución uniforme, pero esta es continua o rectangular, que es en la cual nos vamos a enfocar. Está la distribución logarítmica, la distribución log normal, la de beta, la distribución gamma, la exponencial, la y cuadrado, la distribución de Stone, la distribución de f de Snedeker, la de Cauchy, la de Weibull, la distribución Laplace, la distribución de Pareto y por último la distribución triangular. Sin importar el número como tal de distribuciones que existen, y para darle una explicación un poco más clara, nosotros nos vamos a enfocar como tal en la distribución uniforme, las cuales son representadas en un rango entre A y B, tanto como para distribuciones continuas como para distribuciones discretas. Entrando más en razón, decimos que una distribución uniforme continua es la que se denomina porque surge al considerar una variable aleatoria que toma valores entre x probables en un intervalo finito. ¿Por qué en un intervalo finito? Recuerden que anteriormente les dije que estaba entre A y B. Fuera de esos no va a haber ningún valor probable. Solamente va a estar entre A y B. O un ejemplo con números, solamente puede estar entre 1 y 10. De ahí para allá no se puede. Como su nombre lo dice, este se le debe al hecho de la densidad de probabilidad de esta variable, porque esta es una variable aleatoria. Esta es una de las distribuciones más sencillas. Y como lo dije anteriormente, es una distribución continua que modela un rango de valores con iguales probabilidades y se especifica mediante cotas inferiores y cotas superiores. Por ejemplo, la siguiente gráfica, miren que ahí está 0,5 y 0,6. Es lo mismo como si fuera A y B o A y D o A y C, solamente los valores que están entre esas dos, entre la cota inicial que es A y la cota final que es B, o la cota inferior que es A y la cota superior que es B. En un poco más explícito está esta siguiente
diapositiva que dice que la distribución uniforme continua corresponde al caso de una variable aleatoria que solo puede tomar valores comprendidos entre dos extremos, A y B, de manera que todos los intervalos de una misma longitud dentro de A y B tienen la misma probabilidad. En la parte inferior hay una gráfica un poco pequeña, pero alcanza a ver la función de x con la fórmula y donde está el rango entre A y B de una distribución uniforme. Para el tema de la distribución uniforme continua, tenemos unas notas necesarias como tal. La primera que es la distribución uniforme continua, como ya se los dije antes, es la más simple de todas las distribuciones continuas de probabilidad. Esta se caracteriza, 2, por una función de densidad que es plana y por ello la probabilidad uniforme es un intervalo cerrado. Igualmente, vuelvo y le repito, entre A y B, entre 1 y 2, entre 1 y 5, entre A y C, ese tipo de cosas. Ahí aquí está la función como tal de la distribución uniforme continua. Ahora, hablando ya un poco más adentro de unos ejercicios, la media y la varianza de la distribución uniforme continua. Función de x entre A y B son, aquí está la fórmula de la media y la fórmula de la varianza. Estos son ejercicios muy simples y son reemplazables. Por lo tanto, a continuación tengo un ejercicio para explicárselo brevemente. Ejemplo, supongamos que x tiene una distribución uniforme continua entre el intervalo 1,5 y 5,5. Calcule la media de la varianza para este intervalo. Ahora bien, ya leyendo el ejercicio, aquí podemos ver la fórmula de la media y simplemente hacemos el reemplazo. 1,5, que es A en este caso, que es el número inferior del rango, más 5,5, que es B en este caso, que es la cota superior del rango, sobre 2. Ese resultado nos da 3,5 y al reemplazar la fórmula tenemos este resultado, 3,5, que es la media de ese ejercicio. Ahora bien, hacemos el reemplazo de la varianza. Acá está la fórmula de la varianza. El único cambio acá es que se intercambian los lugares de los rangos, o de la cota inferior y de la cota superior. Y lo elevamos a la 2, dividido entre 2. Este resultado nos da 1,33, que es igual a la varianza de ese ejercicio. Estos son ejercicios simples, por eso esta explicación. Simplemente es saber identificar la cota inferior y la cota superior, o el inicio y el final. Igual los valores siempre se dan directos, tanto para la media como para la varianza. Ahora bien, acá tenemos un segundo ejercicio para comprender un poco más la temática. El ejercicio dice así: una contratista A está preparando una oferta sobre un nuevo proyecto de construcción. La oferta sigue una distribución uniforme entre 55 y 75 mil euros. Se pueden dar cuenta que ya tienen la cuota inferior y la cuota superior. Los datos para calcular la media o la varianza. Independientemente de todo lo que dice el ejercicio, nos vamos a fijar solamente en la media y la varianza. Resultado. Ahora bien, aquí solamente hacemos un reemplazo de la fórmula. Lo más importante es esta fórmula que está aquí. ¿Por qué? Porque si no tenemos la fórmula y no sabemos reemplazarla, recuerden que debemos dividirla entre 2, porque son 2 valores. Reemplazamos entonces 55 más 75 dividido entre 2 da 65. Ahí tenemos la media. Aquí está. Y ahora reemplazamos con la fórmula de la varianza. Aquí está. Se intercambian los valores. Pues así está la fórmula. Este nos arroja un resultado de 33,33. Ahí está la varianza. Ahora, en el ejercicio decía que debíamos calcular la desviación estándar, aunque yo no se la he explicado. Aquí se las dejo para que observen cómo hacer el procedimiento. ¿Sí? Aquí en la parte superior está la desviación estándar. Muchas gracias a todos y hasta aquí fueron mis ejercicios de estadística probabilística como distribución uniforme continua.
o rectangular.